Muy buenas. No es nada habitual que en la sede de UGT se escuchen quejas sobre la cantidad de impuestos que pagan los autónomos, sobre la desorbitada carga fiscal que tiene que soportar un empresario que quiere contratar a un trabajador que luego cobrará 1.200 euros netos. Tampoco suelen escucharse críticas sobre la cantidad de contratos públicos que se hacen sin sentido. Y bueno, pues precisamente en las sedes de los sindicatos se hace todo lo contrario, se piden más funcionarios, se piden más impuestos para que los empresarios tengan que sufragar precisamente esos funcionarios que estamos contratando. Y bueno, pues hace unos días hubo una ponencia donde una diputada del PP planteó una problemática en la sede de UGT, una problemática laboral y de asfixia fiscal, que quizá los sindicatos pues nunca se habían preocupado por ella o no les interesaba preocuparse. Ella es Elisa Vigil. Elisa, ¿qué tal? Encantada. ¿Qué tal? Encantada. Bienvenida. Y bueno, antes de ver el vídeo, que se lo vamos a poner a nuestra audiencia, quiero decirte, ¿qué hacías ahí? ¿Qué hacías en la sede de UGT? Echándole ese rapapolvo a los sindicatos, ¿por qué te metiste ahí? Cuéntanos. Bueno, la verdad es que me invitaron en este caso a un debate sobre temas de materias de juventud, emancipación, políticas de empleo y luego ocio y salud mental. Y entonces, bueno, pues decidí ir, iba Más Madrid, iba Partido Socialista, iba Podemos, iba yo. Todos, ¿no? Y bueno, sí que es cierto que Vox finalmente no vino, pero estuvo bastante interesante. Además lo moderó una chica de Comisiones Obreras, o sea que tuve toda la variedad de la izquierda. Y bueno, el vídeo se hizo viral, tuvo muchos comentarios positivos, la verdad, y vamos a verlo ahora. Gente normal, que es autónoma, que tiene que pagar ahora, según el ministro Escrivá, 500 euros al mes de cuota de autónomos, más impuesto de actividades, más IRPF, más IVA, más los trabajadores que pueda contratar en su negocio. Pongamos el ejemplo de la peluquería que hay en la esquina. Juana, que ha abierto esa peluquería en la esquina y que tiene que pagar un alquiler todos los meses y que tiene que pagar una luz que está a 300 euros el kilovatio y que no veo ahí a los sindicatos que salgan a decir nada, que vergüenza debería dar. Juana, que con muchísimo esfuerzo está ahí, resulta que tiene contratadas a 2 personas y a Juana seguro que le encantaría poder pagar 2.000 euros al mes o 3.000 euros al mes a sus trabajadoras, pero es que no puede, porque es que cada trabajadora, si le paga 1.200, paga 2.400. ¿Por qué 1.200 se van en impuestos? ¿De eso podemos hablar o vamos a seguir contando mentiras para Porque es que lo que me parece muy fuerte por parte de la izquierda es que no sepa cómo se crea un empleo de verdad. Porque lo único que saben crear es empleo público. 45.000 plazas más de empleos públicos que han creado, ¿para qué? Para meter ahí al final a toda la gente para decir, ah, no, mira qué bien, hemos creado 45.000 puestos de trabajo. No son reales, son puestos públicos en este caso y que vamos a pagar todos los españoles con un esfuerzo. Y decir, no, hay que pagar impuestos los de los 10 millones de euros. Vamos a ver, no seamos hipócritas. ¿Cuántos ricos hay en España? ¿Me puedes sacar una estadística para decirme cuántos ricos hay en España? ¿Cuántos? ¿Cuántos Amancios Ortegas tenemos? Porque que yo sepa tengo uno, no tenemos tantísimos. Entonces, hablar de ricos en España, ojalá tuviésemos la mitad de ricos que tienen en Estados Unidos, por favor. Es que no se puede ser de verdad tan limitado para explicar las cosas de una manera partidista y absolutamente sectaria. Sé que no estoy justamente en la casa más amiga en este aspecto, pero sí que creo que, mira, ya que estamos en un sindicato, lo voy a decir, los sindicatos que tendrían que salir a defender a los trabajadores no están saliendo a defender a los trabajadores. Los sindicatos que tienen un papel fundamental en el Estado de Derecho y que está recogido en la Constitución, no están haciendo eso. Porque están únicamente defendiendo los ánimos partidistas de un determinado partido en el gobierno, no de los intereses de los trabajadores, y no están hablando tampoco con los empresarios para ver de qué solución y llegar a un pacto. Y eso es una vergüenza. Bueno, pues después de esta intervención, bastante acertada, por cierto, ¿qué te dijeron? El que estaba al lado, no sé si era sindicalista, lo parecía, pero te miraba así como con asombro, sí. ¿Te contestaron? Bueno, ¿Cómo fue? Fue mi compañero Javier Guardiola de la Asamblea, que él es del Partido Socialista, y la verdad que no recibí ningún tipo de respuesta. Tenía en primera fila sentada a la plana mayor de UGT de la sede y de RUGE Madrid, que es como la sección sindical joven de UGT Madrid, y bueno, me miraban todos como sacando los ojos, ¿no? Diciendo, bueno, claro, luego salieron el resto pues a intentar de algún modo tumbar mi discurso, pero es que nadie me respondió, nadie fue al meollo de la cuestión, que al final es
cuánto está pagando un autónomo, y no voy a decir empresario, porque es que el empresario sí o sí tiene que ser autónomo. Y parece que dices empresario y es una palabra maldita. El autónomo, que además UGT y Comisiones Obreras también tienen sección sindical para autónomos, que deberían también salir a defenderlos, no lo hacen. Entonces, ese autónomo, ¿cuánto tiene que pagar para contratar a un trabajador? ¿Por qué no se habla también con esos autónomos para ver qué les está pasando y por qué no pueden tener más capacidad de contratación? Cuando encontramos en la redacción de Libre Mercado tu intervención, buscamos tu currículum, miramos en la Asamblea de Madrid, está colgado todos los detalles, has estudiado Derecho, eres la diputada más joven de la Asamblea de Madrid, tienes 28 años. Y bueno, pero es que encontramos una cosa que nos quedamos ojipláticos, que era que habías estado trabajando, haciendo prácticas en UGT. Así es, en esa casa donde estabas ahí en el vídeo rodeada de pegatinas, habías estado haciendo prácticas 3 meses en 2000. Sí, cuando acabé la carrera, sabéis que con las prácticas del grado tienes que hacer un mínimo 3 meses, y entonces, bueno, pues las hice en UGT. Me pareció algo pues interesante para aprender cómo funcionaban los sindicatos y demás. Sí que es cierto que los abogados de los sindicatos, que son los que realmente trabajan, lo hacen muy bien, y el problema es todo lo demás del sindicato. Es decir, los abogados laboralistas, me quito el sombrero. Todo lo demás del sindicato para volver a hacer. Y tú en 2016 ya tenías, o sea, ya te... Ah, no, por supuesto, planteabas, o sea, ¿querías conocer al enemigo desde dentro? Claro, o estabas ya ideológicamente... y ver cómo funcionaba el sindicato desde dentro. Siempre me ha llamado la atención, porque creo que no tienes que estar siempre en los sitios cómodos, hay que ir a los sitios incómodos, hay que ir a los sitios donde realmente tienes cosas que contraponer y ideas distintas para entender, por un lado, para ver cómo se organizan, por otro, y ver sus puntos flacos. Por supuesto. ¿Y en esos 3 meses qué puntos flacos vistes? O sea, en la forma de trabajar del sindicato, ¿te pareció sobre todo es eso, los abogados sí que hacen una gran labor, esos son los que... campo, ¿no? Exacto, esos sí que son los que están llevando a cabo la labor sindical, es decir, defender a ese trabajador, pero luego el sindicato no hace absolutamente nada, o sea, lo único que quiere es cobrar, punto. Lo demás le importa un pimiento, esa es la tristeza. ¿Por qué crees que están tan alejados de la realidad de los trabajadores? Porque están subvencionados, en este caso por el Gobierno de la Nación, se les ha dado 100 millones de euros para reformar sus sedes, y entonces no están a lo que les toca, que es realmente defender a los trabajadores, que no lo están haciendo. Ha subido el precio de la luz, ha subido el precio de la gasolina. No creo que encender la luz en casa o llenar un depósito tenga que ser una cosa de privilegiados, y ahora mismo en este momento lo es. Llenar la cesta de la compra se está convirtiendo en un privilegio, y no está saliendo ningún sindicato a quejarse bajo ningún concepto. ¿Por qué? Porque les han inflado la boca billetes, y eso no puede ser, no se puede consentir. Y encima tenemos un presidente de la nación que dice, no, es que la inflación es culpa de Putin. No, mira, la inflación viene de antes y la guerra lo ha agravado, pero la inflación la llevamos soportando un montón de meses, y al final ese es el gran drama, que no se están defendiendo ni los intereses de los trabajadores, ni se está hablando tampoco con la parte de los autónomos para ver cómo se puede mejorar este país. Y cuando sí que es verdad que, bueno, comentas que sí, los abogados de los sindicatos sí que trabajan y ellos defienden al trabajador, pero no sé si se ha perdido un poco esa perspectiva, o ellos no están muy bien ubicados, porque bueno, si miras los índices de afiliación están bajo mínimos, los trabajadores no confían en los sindicatos, no sé si ahora mismo, como tú dices, no han salido a la calle en la peor crisis del periodo de paz, con la inflación la mayor en 3 décadas, con los ERTE que no se pagaron a millones de personas o se pagaron con retraso, tampoco se les vio en las calles. ¿Tiene sentido que existan los sindicatos como están ahora mismo estructurados? Bueno, yo siempre he pensado que todo, mientras hagan su labor, perfecto. El problema es que yo creo que los sindicatos tienen que hacer de algún modo una reconversión para realmente enfrentarse a los problemas que tienen sus trabajadores en este momento y a defender los intereses de los ciudadanos, cosa que no están haciendo, porque defienden de algún modo al que está en inferioridad de condiciones, pero no lo están haciendo. Están defendiendo al gobierno, pero no defienden al que está pagando, en este caso, el muerto que está dejando el gobierno, con esa inflación, con todos los tipos disparados, con más deuda que nunca, con más asesores contratados por Sánchez en toda la historia, 30.000 euros que se gasta en maquillaje, y luego, bueno, ya si nos ponemos a hablar de contratos, que dices, eliminamos los contratos temporales y les cambiamos el nombre por fijos discontinuo, hombre, apaga y vámonos, y que no salgan los sindicatos a decir nada, pues es absolutamente vergonzoso. De este efecto maquillaje laboral, ahora con los fijos discontinuos, ¿se habló en esa
esa reunión que tuvisteis en UGT con todos los partidos o Yo se sí que pasó lo por comenté, alto? yo sí que lo comenté. Sí. Bueno, luego me empezaron todos a explicar las bondades de los fijos discontinuos y yo diciendo, bueno, no me vas a explicar lo que son los contratos laborales, partamos de esa base. Pero es que el problema es que si tú eliminas la palabra temporalidad, es perfecto, ya no existe el temporal. Pero esa persona ha pasado a ser fijo discontinuo. Y entonces el fijo discontinuo tiene una figura dentro que se llaman los DENOS, que son los demandantes no activos en este caso, que están buscando un empleo pero no computan en la lista del paro. Sí. Entonces, eso no lo decimos, eso no es maquillar, porque realmente lo que se está haciendo es que si tú eres socorrista, los 2 meses de verano vas a trabajar y cuando acabe agosto te voy a pausar el contrato. Y tú vas a estar cobrando el paro, pero no vas a computar en la lista del paro. Entonces, ¿qué es eso? Estás cobrando ayuda al desempleo, pero no sales en las listas del paro. Pues eso se llama maquillar la realidad. Eso se llama realmente, y me parece indignante que no lo diga un sindicato que defienda al trabajador, eso se llama precarizar el trabajo. Eso sí que es precarizarlo realmente, porque estás ocultando la realidad. La realidad es que en España hay un problema estructural, que hay malos contratos laborales, hay malas condiciones porque no se permite a las empresas crecer, porque hay una asfixia fiscal, porque hay que mantener un Estado tan grande, tan grande, tan grande, que no paran de crecerlo. 22 ministerios, todos los asesores, contratamos a una señora para que sea la madre, o sea, la canguro de mis hijos, pero la tengo como asesora. Bueno, es que se han visto una serie de disparates en este país en estos años, que es que pido a la ciudadanía que no lo olvide porque es el dinero de todos los españoles. 45.000 plazas de empleo público nuevas. ¿Eso qué supone? Pues realmente supone que hay que pagar más impuestos. Claro. No estás solucionando nada. Y eso la gente lo tiene que ver. Tenemos que explicárselo bien para que les llegue. Pero es que luego, en el caso de los sindicatos, yo creo que lo que se han dedicado sobre todo es atacar a la empresa cuando parece que hacen mucho ruido. En lugar de defender al trabajador, se dedican a atacar al empresario. Eso sí que están como poniendo el foco en el empresario en lugar del trabajador, porque ya vemos que el trabajador lo que hace es no afiliarse más al sindicato cuando Exacto. le tienen que renovar la cuota. Exacto, pero tenemos aquí una cosa curiosa en España y es que todavía no se han dado cuenta ni los sindicatos y en muchas ocasiones muchos trabajadores y los partidos de la izquierda, y es que sin autónomos que estén generando riqueza y que estén generando puestos de trabajo, no hay trabajo. El empleo no sale, no es un árbol, no le nacen champiñones en el suelo y coges y eso es tu trabajo. El empleo lo generan las personas con muchísimo esfuerzo. Ahora están planteando una subida a las cuotas de autónomos. ¿Eso qué supone? Que si ganas 1.700 euros vas a tener que pasar a pagar 350 euros al mes de cuota de autónomos en vez de 294. Eso es muy serio y si no ingresas no hay ningún sitio en el que diga que no tengas que pagar, vas a tener que seguir pagando. Y si eres autónomo societario, agárrate los machos. Y de eso no se está hablando en este país y no se habla de eso porque no interesa. Dicen, no, la precariedad del mundo laboral. Oye, ¿y la precariedad del autónomo, que es el que está generando el empleo, que lo genera con mucho esfuerzo? Que el 98% de las empresas en nuestro país son pymes, de las cuales más del 90% son micropymes, es decir, con un único trabajador que es ese propio autónomo. Que es que el autónomo es el frutero, es el peluquero. Yo hablé de Juana la peluquera por poner un ejemplo, pero es que cuando tú vas a la frutería, eso es un autónomo. Y cuando vas a la barbería es un autónomo. Entonces, que la gente no vea eso, me parece que han explicado muy mal las cosas. ¿Y qué os pasa en Madrid? ¿Con qué os encontráis con la izquierda? ¿Qué trabas ponen a la riqueza bueno, tus contrarios? Demasiadas. Sobre todo lo que vemos es que el Partido Socialista en la Asamblea de Madrid no defiende a los madrileños. Les parece muy bien que Sánchez nos quiera subir los impuestos a todos los madrileños en vez de salir a una defensa a ultranza que sería, oye, nos hemos dado 18 años de bajadas de impuestos, la mejor calidad de vida, etcétera. No, pues dicen, no, que suban los impuestos a los madrileños. ¿Por qué? Ahora se ha reducido, por ejemplo, un 0,5 el tramo autonómico del IRPF. Eso supone que con esta inflación la gente realmente pueda ganar un poquito más porque te detraen menos. Lo que no puede ser es que tú subas el salario mínimo interprofesional, pero no bajes el IRPF, porque entonces no ganas más realmente, te lo están quitando, hay una inflación. Yeah. Entonces, realmente están engañando a las personas, no les están diciendo la verdad y es muy triste. Y tenemos un Partido Socialista en la Asamblea de Madrid que no defiende el interés de los madrileños, defiende el interés de Sánchez. Cuando dijimos, vamos a hacer una ley contra la hiperregulación para que los empresarios puedan, decirnos dónde están los fallos administrativos, dónde hay que regular menos, dónde hay que modificar,
en contra. Cuando se hace la ley de mercado abierto para que un fontanero de Cataluña pueda trabajar en Madrid sin tener que demostrar que es fontanero y pagar una tasa por ello, porque esa es la realidad, porque nos ha pasado un electricista para llevártelo a Asturias tiene que pagar una tasa para ser electricista en Asturias. ¿Dónde se ha visto eso? Bueno, pues bienvenidos a España. Nosotros hacemos una ley de mercado abierto para que cualquiera que venga aquí solo simplemente diciendo que es electricista y acreditándolo ya puede trabajar. En el resto de España no es posible. Pues estaban en contra. Porque están en contra de todo aquello que sea la libertad del individuo. El socialismo, que al final es lo mismo que el comunismo en este caso en España, lo único que quiere es apesebrados, mantenidos, con pagas, 400 euros para cultura, 250 de alquiler que luego nadie ha visto en esos bonos de alquiler, quiere regular e intervenir el mercado de la vivienda porque no sabe crear vivienda pública, recordemos las 200.000 viviendas de Ábalos que nadie ha visto, y luego viene a criticar a la Asamblea de Madrid lo mal que lo hacemos todo. Bueno, es que son tan falsos que hacen un carné de transporte público con la cara de Lobato que es falso. Entonces, ¿a mí de qué me sirve que me hagas un carné de metro, que te gastes el dinero de todos los madrileños para que tú hagas carnets con tu cara? Más falsos que su carnet, de verdad. O sea, es absolutamente terrorífico. Elisa, ¿has sido alguna vez socialista cuando eras más joven? No, yo nací en el lado correcto de la historia. Siempre, o sea, has comentado, he leído alguna entrevista que tus padres eran de izquierdas, sí. Quizá esa ideología o esa publicidad que te hacían subliminal de pequeña te hizo espantarte bueno, porque al final la izquierda, el objetivo tiene bondades y parece que el objetivo pues es un beneficioso para todos, estas palabras que utilizan como la igualdad de oportunidades, o bueno, que son conceptos que parecen buenos al joven que lo escucha, pero luego se va dando cuenta de la perversión que hay detrás y lo desigualitario que es. Sí. No, yo la verdad sí que siempre me he considerado de derechas, y siempre me he considerado además del Partido Popular, o sea, yo no me he movido nunca de filas. Y sí que es cierto que he tenido debates en casa, yo creo que muy interesantes, y por eso voy tan tranquila a debatir a UGT como si me llaman de comisiones y voy a comisiones. Porque no tengo ningún tipo de miedo a nadie de la izquierda, porque ellos se piensan que tenemos que tener miedo, y no es así. Hay que enfrentar las ideas. Y hay que decir que las nuestras son mejores, porque tenemos hechos que lo demuestran, porque crecemos más, porque vienen más empresas aquí, porque hay más inversión en la Comunidad de Madrid. Eso quiere decir que esto funciona. Entonces, yo no soy socialista porque yo creo en la libertad por encima de todo. Yo no creo que me corten las piernas por abajo para igualarme al resto. A mí lo que me gustaría es que si al de al lado le falta un cajón, le den un cajón. Pero no tienen por qué cortarme las piernas a mí. Y ese es el problema. Tenemos una ley educativa ahí gestándose que lo que quiere es hacer a la gente tonta. Eso es lo que pretende el socialismo. Y a mí lo que me encanta del liberalismo, lo que me encanta de la derecha, es que te da las herramientas para que tú las utilices. Y si en un momento necesitas al Estado para que te ayude, tiene que estar. Pero sobre todo que el Estado no se note. Lo mejor de la política es cuando no se nota la política. Y el problema del socialismo es que está todo el día hasta en la sopa. Tenemos a Irene Montero saliéndonos por la televisión cada poco para contarnos lo que está haciendo que nadie sabe lo que es. Pero bueno, ella está ahí contándonos las cosas. Y ahí ese es el gran problema del socialismo, que quiere hacer gente inepta, quiere hacer jóvenes mantenidos, quiere que los jóvenes se sientan frustrados porque les venden una idea que no existe. La vida no es fácil, el trabajo no es fácil, conseguir una vivienda no es fácil. Y sí que te pueden ayudar, pero lo que no puede ser es que tú pretendas vivir en un estado comunista en el que por el hecho de nacer, pues digan, oye, no, tú ya lo tienes todo hecho. No, no es así, eso no es el mundo real. E invito a la gente a viajar y a ver mundo, y a estudiar, y a informarse, y a ver que hay cosas más allá. Porque la verdad yo no querría vivir como en China, ni como en Venezuela. Pero pongo China, que como es una potencia económica, no querría vivir como China, ni como en Corea, que me tenga que cortar yo el pelo, como dice el loco de turno. No, no me da la gana. Yo quiero que los jóvenes sean capaces de formarse, de luchar por un sueño que tengan, de emprender, de conseguir una vivienda, que tenemos un montón de planes de vivienda en la Comunidad de Madrid que pueden ayudarles. ¿Cuáles son? ¿Dónde se puede construir o dónde hay oportunidades para que los jóvenes se emancipen por un precio más de mercado, pero
más económico. ¿no? Bueno, tenemos una cosa primera y es que Madrid tiene un suelo limitado, el 55% del suelo está protegido. Ya partimos de una base que pues ya tenemos más de la mitad del suelo que no se puede construir en él. Pero sí que es cierto que se está apostando por políticas de vivienda pública, como son el Plan Vive, que se van a construir esas 15.000 viviendas con precios de alquiler reducidos, el Plan Alquila Joven, que eso sí que te ayudan pues, a conseguir un contrato de alquiler con un precio también reducido, y el Plan Mi Primera Vivienda, que ese va a salir por primera vez este año, que va a ser para poder comprar esa primera casa, ¿no? Que te dan ese aval bancario que se necesita, ese 20% que es tan complicado ahorrar para entrar en una hipoteca. Pues oye, son medidas que al final cuando tú construyes y pones un precio bajo, automáticamente toda la oferta de la zona tiende a bajar, porque lo que pasa es que hay poca oferta y mucha demanda. Cuando hay poca oferta y mucha demanda, los precios suben. ¿Qué te dice la izquierda? No, vamos a intervenir. Bueno, pues te pasará como en Cataluña, que cuando intervienen los precios del alquiler, suben los precios del alquiler un 3% en el último año. Esa es la realidad. O sea, no es intervenir el mercado, es saber cómo funciona el mercado. Y entonces, cuando sabes cómo funciona, sabes de qué manera puedes hacerlo más atractivo y que bajen los precios. Y la parte de la protección al propietario, que eso a mucha gente se le olvida cuando tú a lo mejor pues, no tienes incentivos a alquilar porque todavía a día de hoy la justicia es demasiado laxa con la ocupación, tardas mucho en echar a una persona que no te paga la renta. ¿Dónde creéis que hay que trabajar por ahí? Se ha creado por primera vez la Oficina Antiocupación en la Comunidad de Madrid. Sí. Es fundamental, tú no puedes permitir que haya ocupas, no puedes permitir que la gente se pase la ley por la torera, básicamente hay un derecho a la propiedad privada y no puede verse vulnerado bajo ningún concepto. Entonces, está esa oficina que va a facilitar esos trámites, lógicamente, a esas personas que hayan arrendado su vivienda, etcétera, aparte de todos los incentivos que se dan en la Comunidad de Madrid por alquilar tu segunda vivienda, y luego que es que tenemos que empezar a garantizar a la gente que desde el Estado no se va a defender los delitos, como puede ser la ocupación. No podemos tener ministros que fomenten la ocupación, no podemos tener ministros que fomenten el comunismo en un país, no podemos tener ministros que fomenten una educación en un determinado tipo, en un sesgo ideológico determinado para todos los jóvenes. No se puede consentir. ¿Crees que se está desacomplejando la derecha? Ahora, pues quizá usando los datos económicos como resultado, diciendo, oye, pues el resultado de aplicar un tipo de política es este, pasa con Madrid, sabemos pues la inversión extranjera en Madrid es de un 70%, en otras comunidades ninguno, tenemos municipios en Madrid con tasas de paro por debajo de la media de la eurozona, cuando España somos líderes en desempleo. ¿Qué crees que pasa? O sea, ¿cuál es tu percepción? Por parte de los jóvenes sobre todo, si ya se dice abiertamente, oye, mira, pues esta ideología me interesa, que antes sí que estaba pues, más asociada a personas más mayores o ya con un bagaje más importante en la vida. Yo creo que los chavales ya se empiezan a informar en condiciones. El no consumo de la televisión, que eso hace mucha pupa a la izquierda, está llevando a los chavales a consumir información en otras redes. Entonces, al final, amplías un poco ese espectro, ¿no? No estás basado únicamente en la televisión o en el periódico. Y eso está haciendo que muchos chavales lleguen a otro tipo de ideologías. También ha habido un efecto Ayuso. Lógicamente, cuando Ayuso gana el 4 de mayo, eso ha sido un tsunami absoluto que ha sido una llamada a los jóvenes, ¿no? De decir, oye, aquí se están haciendo las cosas distinto, funcionan. El joven tiene que ser rebelde. Cuando lo que te están diciendo es que hay socialismo por todas partes, yo invito a la rebeldía de pasarse a la derecha para enfrentarse a algo que lo único que pretende es apesebrarte y es hacerte menos. Y eso es lo que tiene que ser un joven. Un joven tiene que ser más y más fuerte y mejor y tener esas cualidades, y eso es lo que tenemos que fomentar. Y entonces, cuando eso lo va viendo la gente que viene aquí, que es libre, que en Madrid puedes hacer lo que te dé la gana, pues al final vence la realidad. El socialismo tiene fecha de caducidad. Y eso se está viendo en países más avanzados, como puede ser Reino Unido, como es Estados Unidos. Pues es un socialismo, tú sabes, de aquella manera, pero muy laxo, porque el socialismo tiene fecha de caducidad y gracias a Dios. Y en España va a tener fecha de caducidad. Y cuando ya gane Feijóo, yo espero que eso sea el rumbo que tomemos para que realmente la derecha empiece a hacer las cosas como se tienen que hacer en este país.
Pues veremos a ver qué pasa. Elisa, un placer que hayas venido, Encantada. un placer haber estado contigo y nos vemos pronto. Muchísimas gracias y sobre todo un mensaje a todos los jóvenes que os animéis a hacer las cosas distinto, que no os metáis en el molde y que emprendáis. Eso será lo que os dé alas para volar.